Muy buenos días. Hoy en nuestro programa de pueblos y tradiciones nos vamos a dedicar a estas vías que atravesaban Cantabria hace cientos de años. En principio, las calzadas romanas y luego, un poco más tarde, los caminos reales. Para tomar imágenes de estos caminos, de estas vías que tenían acceso a la meseta desde Cantabria, nos vamos a trasladar hasta el municipio de Bárcena de Piedeconcha. Ahí nos vamos a encontrar con las dos vías. Desde el pueblo de Bárcena de Piedeconcha, subiendo por todo el margen izquierdo, vamos a ir atravesando toda esta subida hacia el pueblo de Pesquera por un bonito camino real. Luego, en la parte alta, atravesando este pueblo de Pesquera, cruzaremos a la parte alta de la calzada romana y por ella descenderemos otra vez hasta Bárcena de Piedeconcha. Para todo ello hemos quedado con una persona que conoce perfectamente el entorno, que conoce perfectamente para qué fueron creadas estas vías, y él nos está esperando ya en el municipio de Bárcena de Piedeconcha. Él nos irá comentando cómo fue construido tanto este camino real como la calzada y para qué. Así que no vamos a perder más tiempo, vámonos hasta Bárcena de Piedeconcha y ahí iniciaremos esta ruta. Bueno, pues ya estamos en Bárcena de Piedeconcha. Aquí tenemos una imagen del río Torina a su paso por este pueblo, por este bonito pueblo. Ahí tenemos la plaza del pueblo y aquí tenemos nuestros compañeros que nos van a acompañar en esta ruta por estas sendas. Bueno, ya tenemos aquí a nuestros compañeros saliendo de la plaza del pueblo, muy cerca de una bonita iglesia. Y aquí tenemos a José Manuel Calleja. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Y él es la persona que yo antes comentaba en la entrada de este reportaje, que nos va a acompañar y nos va a hablar de estas dos vías de acceso hacia la meseta, tanto el camino real como la calzada romana. José Manuel, más o menos, en pocas palabras, cuéntame un poco por encima qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a subir por el camino real, que también en el pueblo lo hemos llamado siempre la carretera vieja, que llega hasta cerca de Pesquera, unos 4 kilómetros 800 metros. Después vamos a dirigirnos por la Nacional 611 hasta el pueblo de Pesquera, subiremos a Somaconcha y por Somaconcha cogeremos la calzada romana, bajando hasta Piedeconcha, que es el tramo que más en mejores condiciones se encuentra de esta calzada romana que iba desde Reynosa hasta Sonces. Que nada, ya que estamos dejando atrás este bonito pueblo que es Bárcena de Piedeconcha, tenemos a tu espalda una iglesia impresionante. ¿Nos puedes hacer un breve comentario de esta bonita iglesia? Pues es una iglesia románica, tiene luego unos añadidos del siglo XVII, pero se conserva bastante bien. Tiene canecillos llamativos, es una iglesia sencilla, era de una sola nave, luego se han ido añadiendo naves posteriores. Creo que estas naves se han construido, tienen que ver con el camino real. Cuando el pueblo empieza a tomar fuerza es a partir del siglo XVIII, cuando los carreteros empiezan a circular con más intensidad. Y bueno, pues es una iglesia visitada, aunque realmente menos visitada de lo que nos gustaría en el pueblo, que se aprovechase esta historia que tiene Bárcena de Piedeconcha y los pueblos de su ayuntamiento. Pues muy bien, una vez dicho esto, vamos a coger ya camino hacia arriba y cada vez que tengas algo interesante que comentarnos, haremos un alto, ¿vale? De acuerdo. Venga. Muy bien. En este valle han tenido mucha importancia las caídas del agua por el desnivel producido por el río Besaya. A lo largo del valle de Iguña hay muchos molinos de agua que se han utilizado para moler el trigo que venía de Castilla, aprovechando la fuerza energética del agua y sus caídas. En este pueblo, concretamente en Bárcena de Piedeconcha,
La industria Solvay, cuando se sitúa por primera vez en España, es una industria europea. Cuando se sitúa por primera vez en España se sitúa en Bárcena de Piedeconcha, aunque posteriormente va hacia Torrelavega, y se sitúa aquí para aprovechar la caída del agua. Posteriormente la letra de Viesgo, hoy Viesgo otra vez construye aquí la central del Besaya, que todavía sigue a pleno funcionamiento, aunque es pequeña. La idea de la central de Bárcena era dar energía eléctrica a toda la ciudad de Santander. Aquí vemos también unas imágenes del Camino Real, que era desde Reynosa hasta Santander, con los tramos que se fueron haciendo hace unos 250 años. Bueno, pues ya tenemos aquí en pleno ascenso a nuestros compañeros. A la izquierda, junto al río Besaya, tenemos una edificación que queremos que José Manuel nos cuente. José Manuel, estamos viendo abajo, junto al río Besaya, unas edificaciones que creo que a lo mejor merecen un comentario, ¿no? Pues sí, estas edificaciones forman parte de la industria, de los orígenes de la industria de Cantabria. La industria Solvay, su primera instalación aquí en Cantabria la hizo en esta zona, queriendo aprovechar la energía eléctrica que se iba a producir por un salto de agua que hay unos 6 kilómetros hacia arriba. Posteriormente se trasladaron a Barreda y en aquella época la Viesgo, hoy también que se ha vuelto a llamar Viesgo, compró el salto de agua y empezó a producir energía eléctrica que se empezaba a demandar desde la ciudad de Santander, con la idea de que esta central produjese energía eléctrica para toda la ciudad de Santander. Aquella chimenea es donde se quemaba, donde se hacían todas las transformaciones necesarias. En el fondo, pues si nos acordamos de cómo es la fábrica de Barreda, tiene grandes chimeneas, pues aquí parece ser que esa chimenea se ha desmontado, más de la mitad, pues porque tenía un peligro de desmoronarse. El río por aquí está canalizado, ya está canalizado de hace 150 años, con piedra, y sigue exactamente igual, no ha habido ningún problema con la canalización del río. Y además vemos abajo la Nacional 611, que es la que posteriormente, después de hacerse este camino real, se empezó a utilizar, en el año 1860 aproximadamente. Muy bien, pues dicho esto, continuamos. Muy bien. Muy bien. Vemos a nuestra derecha el río Besaya. Tendrá aquí de recorrido unos 10-12 kilómetros, y vemos unos tubos que bajan el agua desde Pesquera, desde una presa que hay en Pesquera, que son las que conducen el agua por esa tubería hasta la central del Besaya. Aquí hay se penetra este tubo por el interior de la montaña y tiene una longitud de 400 metros bajo tierra, lo cual es algo muy llamativo para hablar de una construcción que tiene bastantes años. Ahora la están restaurando, la están reformando por el tema de seguridad. Primeramente cambiaron lo que es la bajada, ahora están en esta parte más llana, y ahora la central lo está produciendo, pero bueno, son el agua y las humedades y el tiempo lo deteriora todo, y la Viesgo lo está reformando. Es una zona privilegiada. Ahora mismo no hay tránsito de coches porque todo el tránsito va por la autovía de la meseta, y esta carretera pues se ha quedado prácticamente para dar salida a los vecinos del Valle de Iguña hacia Reynosa, o la entrada desde Reynosa hacia el Valle de Iguña. Muy bien, sigo andando. Como vemos aquí tenemos lo que en este valle, bueno, y en muchos valles de Cantabria, en muchos sitios se llaman mojones, pero realmente en la nomenclatura arquitectónica o de ingeniería se le llama guardarruedas. Pues estas guardarruedas que se extraían directamente de estas rocas que estamos aquí, estas rocas seguramente de que están a nuestra derecha fueron las que sirvieron para que los canteros de aquella época
construyeran o fabricasen estos mojones y todas estas piedras, que como veis, pues estas piedras tienen 250 años que llevan aquí hechas, y han pasado por ellas pues miles y miles y miles de carros, camiones. Últimamente pues el tránsito las ha ido deteriorando, se las ve que están un poco más inclinadas. Yo creo que si no se recupera esto se van a acabar por caer, pues porque el peso de los camiones que vienen por aquí va haciendo que se vayan hacia abajo. Todo el camino este que vamos a ver aquí, que son los únicos 5 kilómetros que quedan del antiguo Camino Real, estos tramos son los más perfectos que quedan. Este primero, de toda esta parte de piedras delimitadoras y mojones, y luego otros que hay más arriba donde se puede apreciar el suelo. ¿Qué tipos de carruajes pasaban por aquí? Aquí se calcula, en años de mayor florecimiento, se calcula que anualmente llegaron a circular 10.000 carros. Se calcula 10.000 carros, con todas las personas que acompañaban a los carros. Lógicamente un carro no venía con una persona, venían con varias. La anchura de esta calzada, de este Camino Real, como vemos, pues aquí puede ser de unos 8 metros. Construían entre 6,5 lo más corto y unos 10 metros lo más ancho. Yo creo, se dice, bueno, en los libros que tienen de cuenta las personas que construyeron esto, que aquí trabajaron 600 obreros, siendo una fuente de trabajo pues para todo el Valle de Iguña, incluso de otras zonas. Vinieron canteros de Galicia, vinieron canteros de otras zonas de España, porque aquí había muchos trabajadores, pero no había especialistas. El costo fue alto. Pensemos que en la primera parte de la construcción de esta carretera se gastó más de lo que se había presupuestado para todo el tiempo. Como vemos, pues algo como lo que pasa ahora, se presupuesta algo y luego resulta pues que por los inconvenientes pues que van surgiendo, porque la naturaleza, aunque nos creamos que la dominamos o la conocemos, a veces nos depara siempre sorpresas. Pues se llegó a hablar de 9 millones, habían calculado como 1,5 millones de reales de vellón, y se calcula que se gastaron 9 millones de reales de vellón, que para la época era una cantidad enorme. No sabría yo traducirlo, el vellón era una moneda de plata, no sabría yo traducirlo a euros, ni siquiera a pesetas, pero era una cantidad que incluso el ingeniero jefe de la obra presentó su dimisión al ministro de Hacienda, porque fue muy criticado y todavía no había empezado ni la primera parte. Como dato curioso, anecdótico, el ministro de Hacienda, el marqués de la Ensenada, estaba muy interesado en que se construyese esta carretera, este Camino Real, y los domingos no se trabajaba. Entonces toda esta zona pertenecía al obispado de Oviedo, y el obispado de Oviedo, el ingeniero jefe de esta obra, pidió permiso para trabajar los domingos y no se lo consintieron. Entonces el propio marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda de Fernando VI, pues decidió escribir una carta al obispo de Burgos diciéndole que esta era una obra muy piadosa y que pedía permiso para que se pudiese trabajar todos los domingos del verano, sobre todo y del otoño, puesto que aquí, llegado el invierno, era imposible trabajar, ni siquiera circular. Pues bien. Pues muy bien, esto es un buen comentario. Vale. De cómo se hizo esta carretera y para qué se hizo este Camino Real. Este Camino Real, muy bien. Pues continuamos. De acuerdo. ¿Vale? ¿Seguimos andando? Coche o andando. Bueno, pues ya tenemos a nuestros compañeros en plena ascensión. De fondo, una bonita panorámica de este majestuoso arbolado que tenemos de fondo. Y aquí, a mi izquierda, tenemos unos tubos que José Manuel nos va a explicar de dónde vienen estos tubos y de qué presa bajan. José Manuel, cuéntanos. Este tubo es propiedad de la Letra de Viesgo, trae el agua en caída desde Pesquera. Hay una presa en Pesquera. Viene el agua por paralelo casi a la carretera general, la Nacional 611, y llega hasta ahí arriba. Y de ahí arriba el agua inicia una caída, como veis, una fuerte caída vertical. No sé exactamente la altitud que tendrá de desnivel,
pero pueden ser 200 o 300 metros, y entra, baja por debajo de del Camino Real y baja por estas pendientes y se introduce en la montaña aquella, y en un recorrido de cercano a los 400 metros sale prácticamente a la central del Besaya. Y con esta energía y este sistema hidráulico pues se pensaba dar energía eléctrica y luz a toda la ciudad de Santander, que, como decía anteriormente, estaba demandando ya pues una nueva modernidad que se estaba introduciendo en España, que era la energía eléctrica para las casas y para las industrias. Todavía sigue funcionando, están restaurándolo, sigue funcionando, siguen las turbinas funcionando, aunque ya se manejan directamente desde Santander, desde un cuadro de mandos que tienen en Santander. Aquí ya en el pueblo de Bárcena queda un número de empleados ya muy reducido, que son los que de vez en cuando controlan cómo va la central del Besaya, la central del Torina, Alsa, incluso suben al pantano de Aguilar, etcétera. Y son los que están revisando, aunque normalmente eso se suele controlar desde un centro de mando que creo que está en Santander. Pues muy bien, Samuel, continuamos. Muy bien. Aquí tenemos ya a nuestros compañeros que continúan hacia arriba, a la derecha el Pico de San Pedro, y aquí volvemos a el Camino Real, por el que continuaremos hasta la localidad de Pesquera. Aquí seguimos viendo en la margen derecha los guardarruedas que antes nos comentaba José Manuel. José Manuel, guardarruedas, ¿por qué? ¿De qué viene ese nombre? Bien, pues los guardarruedas se construían fundamentalmente, yo creo que tenían dos. Yo creo que ahora pensaríamos que tenían dos objetivos. El primer objetivo sería marcar los límites de la carretera o del Camino Real. Pero luego, viendo que ahora en algunas carreteras donde nieva mucho y donde la ventisca no permite ver bien los límites de la carretera, que han puesto en carreteras, incluso autovías, se han puesto límites de altura, es decir, barras que nos delimitan la altura, pues yo creo que esto también podría servir incluso para marcar, en época de mala visión, para marcar los límites de la carretera o de nieves, aunque realmente por aquí con nieve me imagino que no podrían circular mucho los carros. Ya he dicho que eran unos 10.000 carros. Hay épocas, he leído en alguna documentación, que en algunos días han llegado a pasar por aquí 100 carros. Claro, 100 carros se me hace mucho, aunque realmente es muy posible, porque en el invierno realmente no era posible el circular los carros. Todo esto tiene que ver, el tema, los carros y el transporte de harinas, etcétera, hacia Castilla, tiene que ver con el rey Fernando VI. El rey Fernando VI fue uno de los propulsores, era un rey Borbón, fue uno de los propulsores del progreso que pretendía él para el reino de España. Y una de las cosas que hizo fue centralizar todas las políticas. Quitó todas las aduanas que había, prácticamente España estaba llena de aduanas, cada paso que dabas tenías que pagar un impuesto a alguien. Él centralizó todas las aduanas con el fin de conseguir que el país fuese de una mayor libre circulación. El que sí cobraba aduanas de tránsito o por descargar o cargar o por pasar era el reino. Y el reino luego se encargaba de arreglar. Esta misma obra la pagaron el Ministerio de Hacienda, como he dicho anteriormente, don Zenón de Somadevilla, que era marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, y un hombre gran propulsor y era muy amigo de ir fomentando el progreso de este país, que se había quedado atrasado pues con relación a Francia, que es donde venía la familia de Fernando VI, como he dicho antes, era Borbón, pues con relación a Francia más de 100 años. Yo creo que aquellos reyes, con sus cosas buenas y malas, como todas las personas, tuvieron momentos y se rodearon de personas importantes que fueron capaces de promover y propulsar y animar el progreso de España y del reino, que estaba en aquel momento un poco atrasado, fundamentalmente la industria. El puerto de Santander se le dio permiso para poder comerciar, y ese puerto de Santander necesitaba una comunicación entre Cantabria
y en aquella época Santander o la montaña, no era Cantabria, se llamaba la montaña, entre la montaña y Castilla. No había ninguna comunicación, la única que había era la calzada romana. La calzada romana impedía totalmente el tránsito de carruajes prácticamente a caballería. Hay datos y documentos que dicen que hasta el propio Carlos V quedó embachado, su carro quedó embachado en la calzada romana y los mozos de Pujayo tuvieron que subir a sacarle, pues porque no había podido salir de aquel embrollo en que se había metido. Se manda a construir esta carretera Fernando VI con el apoyo, lógicamente, de ingenieros. Se contratan varios ingenieros. Curiosamente, los ingenieros que eran militares, eran ingenieros militares, eran todos de apellido extranjero, lo cual me hace pensar que seguramente, aunque de nombre eran castellanos, seguramente eran de origen extranjero. En España todavía no estaba constituido ni el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, se constituyó 50 años más tarde, hacia 1800. Luego esta obra de ingeniería fue una obra muy importante porque en España todavía no había un conocimiento. Paralelamente a esta carretera se hizo también el puerto de Somosierra, porque la ciudad de Madrid tampoco estaba unida con Castilla. Entonces, con aquella idea se unía la ciudad de Madrid con Castilla. Luego Castilla con esta carretera se unía con el puerto y quedaban comunicadas pues prácticamente desde el norte de la península, o sea, el mar Cantábrico hasta Castilla quedaba unida por esta carretera que se llamaba el Camino Real. Era la única vía de comunicación que había en aquel momento, porque Cantabria y Castilla habían quedado incomunicadas prácticamente durante 1550 años, que fueron los que tardaron desde que se construyó la calzada romana hasta que se construyó este Camino Real. Quedó la provincia, solamente se podía comunicar por mar. Solamente salían los barcos de los puertos de San Vicente, Santander, Santoña, Laredo, Castro. Salían los barcos con dirección a otras provincias, incluso hasta el sur, hasta Sevilla, Cádiz, que en aquel momento eran lugares importantes para el comercio marítimo con América. Y aquello fue la clave. Realmente incluso hubo una duda en si construir la carretera por aquí o construirla por otra zona, el Portillo de Lunada, y llevar el puerto importante del norte, llevarlo a Laredo. Fijaos la historia, lo que hubiese cambiado si la ciudad de Laredo, la villa de Laredo hubiese sido la designada por el rey y el ministro como la que iba a ser el lugar liberalizado o consentido por el rey para poder ser un centro de transporte. Se decidió la ciudad de Santander, que en aquel momento era una ciudad que estaba en sus inicios, y cambió la fisonomía. Yo creo que a veces las decisiones de una persona son muy importantes para el destino de millones de ellas, y en este caso fue muy importante incluso para el propio Valle de Iguña. Realmente el Valle de Iguña tiene 4 o 5 carreteras más la vía del ferrocarril, que se ve aquí mismo a la derecha. Esta vía del ferrocarril era la que se construyó en 1866. Se inauguró en 1866. Bueno, luego posteriormente se ve mejor un poco y quizá podamos explicar un poquito más. Pues muy bien, muchas gracias por toda esta información. Continuamos andando y haremos de nuevo algún otro alto en el camino. Aquí tenemos otra imagen de la calzada romana con estas piedras guardarruedas, que era su nombre. Y enfrente otro trozo de la vía del tren. Bueno, pues ya hemos cogido verdaderamente altura. Y estamos en una zona conocida, creo, ahora nos comentará José Manuel, por la piedra APA o algo similar. Bien. Que es esta roca. Aquí tenemos lo que en Bárcena le llaman la Peña APA, que realmente sería la Peña APA. Esta piedra supongo que estaría aquí cuando hicieron el Camino Real,
Y aquí pues tendrían dos soluciones: una, dinamitarla y echarla para abajo, lo cual sería un problema enorme, y la otra, que yo creo que fue la más inteligente, es poner debajo unas paredes y sujetarla. Y en esta peña pues siempre ha sido muy conocida y muy querida en Bárcena. Incluso hubo una asociación que se llamó la Peña PA, donde el día de San Cosme y San Damián, patrón de la iglesia románica que hemos visto anteriormente, se celebraba misa. Subía toda la gente del pueblo, subía aquí el párroco, celebraba su misa. Fijaos la maravilla de la naturaleza, el árbol, cómo ha salido entre la roca, ¿verdad? Entre lo antiguo y lo moderno. Es decir, lo moderno, estamos hablando de una piedra de 250 años, y esto que tendrá millones de años, como el árbol se ha hecho un espacio en la vida, ¿eh? Incluso alguien ha tenido el cuidado de cortarle para que las ramas con el peso no le echen hacia abajo, y el árbol va hacia arriba pues hasta que la naturaleza se lo consienta. Este árbol, como veis, pues es un roble. Bien. Allí al fondo se ve estamos ya prácticamente a la misma altura de la vía del tren. Este tren se construyó, se inauguró en 1866. Bueno, fue una obra de ingeniería complicadísima. Hay que pensar que desde Pesquera hasta Bárcena había 7 kilómetros de recorrido lineal por la orilla del río, y hubo que construir 17 kilómetros de vía. 17 kilómetros de vía, que hubo además de varios proyectos de ingeniería, se presentaron, se aprobaron, se desecharon posteriormente, hasta que al final se hizo un proyecto en el cual el tren tiene que ir bajando durante aproximadamente hace un recorrido de 10 kilómetros para bajar el desnivel, que la carretera sí lo consigue, pero el tren por la locomotora les permitían un 0,00 algo de desnivel por metro lineal, y entonces lógicamente pues si no el tren no podría subir. Hay que pensar que aquí en el invierno pues en muchas ocasiones todavía actualmente los trenes actuales como el Albia u otros trenes tienen grandes dificultades para subir. Ahora mismo estamos viendo pasar un tren de cercanías que viene de Santander. Realmente es uno de los recorridos de ferrocarril quizás más llamativos y más bonitos que hay en España. La gente lo mira el paisaje. Pues este tren ahora pues seguramente irá hacia Reynosa o hasta Valladolid, no lo sabemos. Ahora en el verano circulan también trenes hasta Valladolid. Este tren pues es otra de las vías importantes de comunicación de Cantabria con la meseta. También ahora están en polémica si quieren una cosa u otra, pero bueno, eso no es asunto nuestro. Este tren se construyó, repito, en 1866 y se electrificó la vía exactamente en 1954. Fue el año en que se terminó de electrificar la vía, porque hasta entonces todo esto funcionaba con máquinas de vapor, pues como han estado funcionando en otras líneas de ferrocarril, ahora actualmente con gasóleo, etcétera. Este tren fue muy importante, fue otra vía muy importante de comunicación para fomentar y favorecer la industria en el valle de Iguña, en el valle de Buelna, en Torrelavega. En el valle de Iguña recuerdo cómo salían los trenes cargados con leche Collantes desde aquí hasta Madrid, o en los corrales de Buelna cómo venían los trenes cargados desde Nueva Montaña hasta los corrales de Buelna, venían en tren para fabricar posteriormente alambre, tela de alambre, alambre de espino, etcétera. Y que todo eso ha tenido y luego todavía vemos cómo los vagones de Solvay están descargando o cargando. Vemos bajar continuamente a diario trenes cargados de coches que van hacia el puerto de Santander. Realmente el tren cuando uno vive cerca de la vía del tren, se da cuenta de la importancia que supone para la economía de la región y para la economía de las personas, que en el fondo es lo importante. Bueno, pues después de esta explicación vemos que nuestros compañeros continúan y nosotros los seguimos. Sí, pero no te creas que de aquí a 10 minutos bajará uno para abajo, porque es posible que se crucen ahí arriba, ¿eh? Este tren, fíjate, al principio no tenía ni la más remota idea. Bueno, pues estamos escuchando como el camino es muy ameno.
José Manuel se lo conoce todo, va dándoles detalle de todo a nuestros compañeros y creo que a ustedes, al telespectador que vea este reportaje, también le va a servir de cara a conocer un poco esta zona. Ahí tenemos uno de estos túneles por el que atraviesa el tren la montaña. Yo me pregunto, ¿cuánto adelanto ha tenido la construcción? Yo creo que ha ido para atrás. ¿No? ¿Cómo se hacían en aquellos años sin maquinaria? Deprimido o loco, de contento, diciendo qué evolución ha habido. Ya le he dicho que se cruzan en Pesquera. Está todo lleno de túneles. ¿Cuántos túneles hay, Tino? Pero tú mira el desnivel que hay. Tú si lo pones, fíjate allí. Sí lo hay, sí. Sí, cuando bajaba el tren se Desde veía. ahí ya tiene medio metro. Pues eso en el invierno con nieve, sobre todo aquí un poquitín ahí a la izquierda, ves a los trenes patinar. El máximo, patinar, ¿eh? el 2%. Claro, el 2% que supone que cada kilómetro 2 metros. Para tener de caída. No. Ahí tenemos, acaba de subir un tren y ahí tenemos otro saliendo de ese túnel, de esta majestuosa obra que es la vía por las hoces de Bárcena. Ahí la tenemos atravesando toda esta montaña y ahora le veremos salir ahí. Ahí está. Impresionante. A comer cocido. Ya, Vale. ¿No? O vive en la Vega de Paz, ¿no? Y aquí nada más que hay, nada, sobaos, ¿no? Donde... Bueno, pues aunque me dejen solo cada vez que paro a grabar un poco, luego tengo que andar corriendo para alcanzarlos, pero merece la pena. El paisaje es impresionante. Aquí tenemos que en un momento del ascenso nos encontramos con esta portilla, que esta portilla lo que delimita es Bárcena de Piedeconcha con Pesquera. Aquí ya salimos del territorio de Bárcena de Piedeconcha y entramos, como digo, en terrenos de Pesquera. Bueno, pues hemos llegado hasta otra zona con un punto de interés, como es una bonita fuente con alguna inscripción, y me imagino que aquí José Manuel también nos va a hacer algún comentario. Sí, vamos a beber un poquito. Muy buena. Que será buena el agua, ¿no? está fría, ¿eh? Está muy fría. Esta fuente se le conoce como la Fuente del Rey. Abajo hay una leyenda escrita, no creo que hay en algún lugar está traducido o interpretado bien lo que está escrito abajo, y aquí arriba que realmente aparece es una fecha que pone 1903, aquí abajo creo que pone Viva el Rey, pero bueno, en 1903 realmente el rey que mandó construir este camino real, Fernando VI, no vivía en 1903, Fernando VI vivió en el siglo XVIII. Y pues seguramente es posible que aquí viniese alguien, o bueno, cerca de aquí es donde en Molledo, en el ayuntamiento de Molledo, hay otro puente que le llaman el Puente del Rey, y realmente, pues bueno, el rey era en aquel momento era una persona valorada y por todo el mundo, y entonces pues a muchos monumentos y muchas cuestiones que tenían que ver con una visita del rey, pues enseguida le decía la Fuente del Rey, el Puente del Rey, etc. Estamos llegando ya al final de este camino real. Este camino real, que son 4 kilómetros, 800 metros, este tramo es el único que queda, porque el nuevo que se hizo en 1860 se hizo un poco más abajo para facilitar el tránsito ya rodado, pues ya de vehículos a motor. Ya carruajes, aunque realmente ya la idea empezó a haber algunos coches y se empezó a hacer la carretera más abajo. Es curioso como todavía la Nacional 611, que sigue a pleno rendimiento, se construyó sobre el diseño del Camino Real de Reynosa a Santander.
Esto se dejó de utilizar como tránsito de carruajes y de carros en 1860 y se ha seguido utilizando pues por los vecinos de los pueblos para los animales, traer los animales al monte, como lugar de ocio, e incluso algunas empresas, la Telefónica, etcétera, ha traído por aquí sus cables pues para, vamos, lo que es el progreso, ¿no? Esta carretera como nueva trajo el progreso y como vieja ha seguido ayudando al progreso de la región de la Comunidad Autónoma de Cantabria actualmente. Relacionado con esta carretera, en esa época, en 1750, hay muchos puentes en Cantabria muy conocidos, que incluso sobre algunos hay incluso algún error, porque esos puentes se les localiza en el románico, se les llama puentes románicos. Hay puentes, quizá el más famoso es el puente de Puente Arce, que entonces se llamaba Arce, se hizo este puente, y este puente data, además como así lo pone en la fecha, la entrada del puente por ambos lados, del siglo XVIII, para pasar el río Pas. Luego se hizo otro en Cartes, para pasar el Besaya, se hizo otro en Las Fraguas, para pasar el río Los Llares, se hizo otro puente en Molledo, en el Ayuntamiento de Molledo, para pasar, ese es el puente que se llama el Puente del Rey, para pasar el Besaya, y luego hay otro, también un puente muy conocido, que está en Matamorosa, pasada justo la vía del ferrocarril. Estos puentes están todavía conservados, hay otro en Cartes también, están conservados perfectamente, se han estado utilizando, mucha gente se acordará de estos puentes por la dificultad que había, que no podían juntarse dos carros o dos coches en el mismo puente, todavía siguen funcionando, dan paso con total normalidad, lo cual es un testigo de la buena construcción que se hacía en aquella época y en otras, ¿no? En otras. Yo creo que eso es, estas obras de ingeniería en piedra, basadas lógicamente sobre cálculos matemáticos, pues son un ejemplo de lo que el ser humano puede hacer y que incluso hoy en día están casi confundidas con el paisaje. A veces cuesta identificar un puente, a veces cuesta identificar un muro, pues porque la propia naturaleza lo va envolviendo. Yo creo que en eso también hay que darle un margen a las nuevas construcciones para que la naturaleza lo vaya envolviendo y lo vaya protegiendo. Yo creo que hay que hacer convivir el progreso con la historia. Bueno, pues después de esta bonita explicación de la Fuente del Rey, nuestros compañeros continúan y ya a punto de desembocar este camino real en la carretera general que se construyó posteriormente de las Hoces. Bueno, pues como comentaba, Camino Real aquí toca su fin. Aquí tenemos la carretera general construida posteriormente de las Hoces de Bárcena. Aquí creo que tenemos una presa en la cual José Manuel nos hará algún comentario. Esta presa que vemos aquí es la presa que da agua, sirve para generar la energía de la central del Besaya que hemos visto anteriormente. Desde aquí es cuando se decide, hace ya más de 100 años, que cogiendo el agua desde aquí, bajando justo por la orilla de la carretera, se puede generar energía eléctrica en la central del Besaya de Bárcena de Piedeconcha. Es una presa muy antigua, como veis es de fabricación de piedra, no está hecha con hormigón, aunque tiene remodelaciones. Ahora no está funcionando porque la central del Besaya la están arreglando, la están recomponiendo. Esta presa, bueno, es una presa que, aunque realmente aquí el río Besaya no tiene un caudal muy importante, es el suficiente para generar energía eléctrica, como dije anteriormente, para la ciudad de Santander, que era la área que es el núcleo de población más importante que estaba demandando energía eléctrica. Y aprovechando la orografía de la región, esta era uno de los lugares que se pensó privilegiados para generar energía hidroeléctrica, aprovechando el caudal de los ríos, que ya anteriormente se había utilizado para moler el trigo o las harinas o maíz que se molían en estos valles desde aquí prácticamente hasta cerca de Santander.
Bueno, pues ya llegamos a Pesquera y aquí tenemos un parque, centro de interpretación de calzada romana. Vamos a seguir a nuestros compañeros. Esto es, como veis, están todos numerados. Pues aquí habla un poco de la historia, de los comienzos de la historia. Aquí hace mención a Julióbriga, que es una ciudad romana que está cerca, está al lado de Reynosa, en Retortillo, estará como a 10-12 kilómetros de aquí. Se están todavía descubriendo más ruinas. Bueno, pues aquí nos habla Augusto, es un emperador que vivió antes de Cristo. Este es el que tuvo más dificultades, el que se propuso conquistar la península completa. Es famosa esta zona pues, por las guerras cántabras, etcétera. Bien, como veis hay una serie de paneles muy explicativos, exactamente explicativo, quizá un poco largo, pero está muy bien hecho para hablar de... Aquí en este segundo nos habla de los sistemas de comunicaciones y medios de transporte de los romanos. Hay una frase que dice que todos los caminos llevan a Roma, y realmente no tiene nada que ver con el Papa, sino tiene que ver con Roma. Roma, la capital del imperio. Todos los caminos, todas las ciudades y pueblos de Roma se procuraba que tuviesen un camino, una calzada, como llamaban ellos, una calzada que la uniese directamente a través de muchos cientos de millas. Los romanos medían en millas. Como sabéis, esa palabra todavía la siguen usando en los anglosajones. No se sabe exactamente la medida de la milla romana, se calcula que lo calculaban por pasos. Se calculaba que era un paso largo, era una milla. 1000 pasos largos era una milla, 1500, 1600 metros. Aquí nos explica pues, cómo era el sistema de transporte, los miliarios, famosos miliarios, que todavía nosotros en la península los hemos seguido conservando. Aquí cerca hay uno, y nosotros los hemos transformado en mojones que encontrábamos antiguamente en las carreteras donde decía carretera Palencia, kilómetro 165. Pues eso ya lo habían inventado los romanos, ellos lo habían puesto en funcionamiento y todavía en muchas carreteras y calzadas romanas se encuentra. Aquí en Cantabria el trozo mejor conservado es el que va desde Somaconcha hasta Pie de Concha. Bien, la calzada romana de la que íbamos a recorrer un poquito a pie. Esta calzada romana venía desde Pisuerga. Pisuerga la llamaban los romanos Pisoraca. Y esta calzada iba hasta Suances. Suances Portius Blendium. Tiene que ver con la blenda, con los minerales. Los romanos eran, aparte de ser buenos guerreros y buenos organizadores de sus cuerpos de ejército, aparte de eso también procuraban sacar beneficios. Fundamentalmente sus objetivos en las conquistas eran obtener beneficios. Por la península ibérica hay cientos de casos en que los romanos han dejado huella de la obtención sobre todo de minerales. En este caso era Suances, seguramente. Bien, esta calzada viene desde, ya os he dicho, desde Herrera de Pisuerga hasta Suances. Hay otro tramo en los corrales de Buelna que también está medianamente conservado, pero es más pequeño. La calzada romana pues tenía un sistema de construcción, de ingeniería muy parecido al que hemos visto del Camino Real. Se iban haciendo un hueco, una cavidad, donde se iban echando las piedras, como veis eran de más grande a más pequeñas, y luego lo de arriba se ponían unas losas, porque en aquella época pues se funcionaba con carruajes. Esta calzada romana es pequeña. Esta calzada romana es pequeña en cuanto a anchura. Hay sitios incluso que no llega a superar el 1,5 metros, 1,80 m. En otras zonas, yo conozco otras calzadas romanas, incluso la que unía la ciudad de Alcalá con la ciudad de Segovia, que en algunos sitios ronda los 8 metros de anchura, y en otras zonas, ¿no?, de España hay calzadas muy anchas. Esta zona, como no comunicaba lugares muy poblados, pues era muy estrecha. Pero construían, el Camino Real está construido muy parecido en el sistema a cómo construían los romanos. Hay que ver que esta calzada se utilizó desde el siglo II aproximadamente de nuestra era hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Es decir, era la única vía de comunicación que había entre Cantabria, entre la montaña o el mar, del mar Cantábrico, y Castilla. La única vía de comunicación era la calzada romana. Ahora, cuando la veremos, comprenderemos la urgencia de los reyes, del rey Fernando VI
y de suministro en construir algo nuevo, porque si no comprendían que la ciudad y la comarca de la montaña, la región de la montaña, iba a quedar totalmente aislada. Preocupación que todavía continúan en ella los sucesivos políticos y gobiernos que ha habido en esta comunidad, de que no se corte la comunicación, porque podríamos volver a otros 18 siglos. Es decir, parece una broma, pero es importante que las comunicaciones nos mantengan unidos con el resto de España. Como veis, el tránsito de coches es muy importante. Estos coches van al puerto, que aquí barcos enormes se llevarán a otros lugares. Estos son coches para exportar. Bajan todos los días varios. Pueden venir, incluso llegan a venir aquí de Valladolid, de Vigo, vienen de muchos lugares, de lo más insospechados, vienen por el ferrocarril y van con destino a los barcos que luego los exportan a Alemania y a otros lugares del mundo. Salen diariamente varios trenes. Las imágenes de la estación de Montablí, que era una estación apeadero, realmente estaba hecha con la idea de, como había mucha distancia entre Pesquera y Bárcena, de que los trenes era aún más que un apeadero, era un apartadero. Los trenes entraban, se apartaban. Vemos aquí esta foto que es del año 1952. Seguramente pues, hay un grupo de cazadores y perros. Ese monte de Montablí es muy conocido por los cazadores de Cantabria como muy bueno para la caza. Vemos aquí unas locomotoras, la nueva compañía del ferrocarril, aquí nos habla de las compañías, hasta que luego pues, de las sucesivas compañías que ha habido en España, hasta que en el año 41, poco después de acabada la Guerra Civil, se constituye Renfe. Y en este momento dejamos un poco el camino que llevábamos para acercarnos hacia un mirador y poder tomar unas imágenes del valle de Iguña. Y aquí tenemos el mirador al que veníamos. Una vez subidos en él tomaremos unas bonitas imágenes. Bueno, pues aquí tenemos una portilla antiganao en forma de Z. Y ya estamos en el mirador. Bueno, aquí tenemos todas las vistas. El tren justo está, el Albia acaba de entrar por ahí, el tren que viene de Madrid, acaba de entrar por ese túnel. Hay 29 túneles, creo que son 29, que recorren entre 25 y 29 túneles, no recuerdo muy bien, creo que son los que recorren toda esta zona. Bueno, pues vemos que está todo con una niebla. Bueno, pues realmente si Cantabria no fuese así no sería verde. Es una de las cosas que la hacen peculiar y distinta, y la niebla pues nos da esa característica peculiar, que también la verdad que luego cuando desaparece pues nos hace disfrutar. José Manuel, de al fondo, sí, al fondo tenemos el Valle de Iguña. Sí, pero que estoy cogiendo una imagen que desde aquí no me lo imaginaba del camino real por el que hemos subido. Bien, sí, ahí tenemos todo el camino real, que como os decía, pues se hizo hace unos 260 años, y justo la carretera que hay abajo es la que se remodeló. Justo además ahí tenemos a nuestra derecha el final del camino real, y justo lo de abajo es lo que se hizo unos 100 y pico años más tarde, que es la nueva carretera que se hizo ya más cercana al río, para evitar unos desniveles tan altos. Y luego a la derecha pues tenemos el Ventorrillo, Pesquera y Río Seco. El Ventorrillo, Pesquera y Río Seco, que son tres pueblos pues realmente con muy pocos vecinos ya. Todos estos pueblos van camino del despoblamiento, como no se les ayude. Y luego tenemos más arriba al Antueno, y luego al fondo, que casi no se ve por la niebla, al fondo pues ya tenemos Campó, el Valle de Campó, y seguramente pues entre aquellas nieblas estará el pantano del Ebro. Tenemos, si os fijáis, pues tenemos la autovía, la carretera de la Nacional 611, el Camino Real y el camino del ferrocarril. Realmente es un centro. Cualquier persona que vea esto verá pues la cantidad de comunicaciones que tiene Cantabria
Ahí tenemos el tren pasando en este momento. Por la longitud, antes de que dejes de perder la cola del tren, seguramente ya está saliendo la cabeza por ahí. No, igual no. Es largo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Ya por dónde va? Está abajo, es que hay entre túnel y túnel. Ahí abajo está bien. Ahí le tenemos, a punto de entrar de nuevo en otro túnel. Pues ahí tenemos la vía del tren, el río Besaya y la nacional, tenemos aquí junto a mí a José Manuel, la nacional 611. 611, a su paso por las hoces. El Camino Real. Camino Real. Impresionante. Luego al fondo, justo debajo de esta niebla, tenemos el pantano de Ebro, el pantano de Alsa, y con la presa de Alsa más arriba, la presa de Aguayo, y de la cual pues ahora se están hablando incluso en Cantabria de una inversión de riesgo importante pues para hacer otra forma distinta de producir energía en esta zona, y que está todo el mundo esperando con los brazos abiertos a que esta inversión, a que este proyecto se lleve a cabo. No, la altura de Peña Ropero. Ayuntamientos distintos pertenece el pico. Justo arriba, seguro que son 3. He ido yo andando en bici, he ido hasta Consol, he pasado frío. Eso ya me dejo. Y de regreso de este mirador hacia la calzada romana, tomamos una imagen. Ahí tenemos un pequeño humilladero y a la derecha el pueblo de Somaconcha. Tenemos algún tejado, una iglesia que tenemos ahí, luego lo cogeremos más cercano. Pueblo que creo que pertenece al municipio de Pesquera. Y hacia él nos dirigimos. Ahí cogeremos la calzada romana. Bueno, ya tenemos aquí una imagen de este bonito pueblo con su iglesia. Vamos a ver si José Manuel nos informa a quién rinde culto esta iglesia. Estamos en la iglesia de Somaconcha. No sé a quién estará dedicada, seguramente nada más que se hará una misa al año. Se hacía una por San Roque, día 16 de agosto, que yo sé que se hacía aquí una comida, subía la gente de los pueblos. Es una iglesia que se restauró ahora unos 30 años, estaba en ruina, y yo creo que pues también pasó en aquel mismo instante, se restauró la calzada romana, se dio a conocer por el presidente del gobierno, que era don Juan Ormaechea, que era en aquel momento presidente de la comunidad, mandó restaurar esta iglesia y la calzada romana. Estamos en Somaconcha. Bueno, esto es un pueblo pequeño, realmente es muy pequeño, no vive nadie, es un pueblo de los que geográficamente ahora se les conoce como pueblos despoblados. Se llama Somaconcha, es una palabra griega, que procede del griego y luego pasa al latín. Hay 3 pueblos: Somaconcha, Media Concha y Pie de Concha. Los 3 tienen una palabra en común, que es concha. La palabra en común, concha, se refiere a una concha que forma las montañas. El monte de Montablit forma una concha. Soma, que es este primero, tiene que ver con una palabra latina que es la parte más alta, la suma. Lo suma, más de una vez hemos oído hablar, este es el sumus de todo. Pues esto era el sumus de la concha, la parte más alta de la concha. Luego tenemos un pueblo que está más abajo, a un kilómetro y medio, que es Media Concha, que es una palabra que procede directamente del latín, que es Media Concha, que también está prácticamente despoblado, y luego el otro es Pie de Concha, que está al pie de la concha que, como decía, formaban estas montañas,
y este pueblo sí es el núcleo de población más importante que tenemos, que vamos a recorrer desde Somaconcha, Media Concha y Pie de Concha. Este pueblo, pues aquí no vive nadie. Realmente es una pena, pero estos pueblos se han despoblado, hace ya muchos años que no vive nadie, quizás los ganaderos que tienen aquí vacas, pues vengan a segar la hierba, a guardarla en el pajar, pero realmente pues hoy ya no vive nadie. Esto tendría que ver pues con la calzada romana, y que no hay que olvidar que desde el siglo II de nuestra era hasta el siglo XVIII, este era lugar de paso entre Castilla y Cantabria. Era el único lugar que era un tránsito por esta zona. Luego había otros por otra zona, pero por la zona central era este. Y lógicamente era un paso importante. Había otro por la zona del Laredo, había otro más allá por la zona del Saja, luego hay otros ya prácticamente impracticables en el invierno como era la zona de Potes, pero este quizás era el que recorría la parte más baja. No hay que olvidar que en este recorrido de las carreteras, ninguna, quitando el puerto de Pozazal, no pasamos de los 1000 metros de altura. Bueno, pues ahora Somaconcha no tiene que ver nada con asomarse, que es lo que mucha gente piensa, que tiene que ver con me asomo, Somaconcha, como está arriba, no tiene que ver con suma, la parte, una palabra en latín, que quiere decir la parte más alta de la concha. Muy bien. Bueno, pues aquí cogemos una imagen de la ermita y de las 3 o 4 casas que componen este pueblo de montaña. Que tenemos un desagüe. Y a partir de ahí ya nos encontraremos con la calzada romana. Ahí tenemos en un momento el camino, como lo tenemos señalizado, son rutas de senderismo y ahí a punto ya de pisar la calzada romana. Tenemos que el bosque es precioso, una zona verdaderamente bonita. Pues ahí tenemos que hay que cerrar las portillas, volvemos a ver las marcas de la senda. Bueno, pues por fin hemos llegado ya a la calzada romana, vamos a ver qué nos comenta José Manuel. Bueno, pues ya los tenemos tomando ya camino de la calzada romana y aquí junto a nosotros a José Manuel. José Manuel, ya estamos en la calzada romana. Este tramo de calzada romana quizás sea uno de los más bonitos y más pintorescos que queda en todo este recorrido de calzada, desde Somaconcha hasta Media Concha o Pie de Concha. Aquí es donde es más ancho, aquí podrá rondar los 4 metros aproximadamente. Como peculiaridades y cosas que llaman la atención, pues vemos las rodadas de los carros, que pues esto lógicamente ha sido tránsito de carruajes durante cientos de años. Hablaba antes de en torno a 16, 17 siglos, que los carros han ido desgastando y han ido por aquí subiendo y bajando cientos y miles de carros durante, ya os digo, unos 1000 y pico años. Realmente, bueno, como veis, entonces los romanos tenían, y posteriormente los romanos mandaban, había gente del lugar, lugareños que se encargaban de arreglar las carreteras, las calzadas. Bueno, pues las calzadas romanas, unas eran mucho mejor, pero claro, lógicamente estas de cuestas pues han sido maltratadas por la lluvia, por el viento, por la nieve, y lógicamente cuesta mucho mantenerlas. Debajo de esta calzada, de esta primera losa, puede haber perfectamente 1 metro, 1,5 metros de otro tipo de trabajos hechos por canteros y personas expertas. Esto realmente se hacía una cavidad y luego se iba rellenando para que la propia calzada, las lluvias, drenaran por ella misma. Luego cada X metros se hace una salida del agua siempre hacia un lado para que ese agua no lleve los caminos, pues lo que se está haciendo ahora actualmente. Y donde no se ha hecho es lo que en muchos lugares uno de repente ve como se ha llevado un camino por delante del agua, y es que porque no se ha trabajado como se debe. En muchas ocasiones vemos como hace 2000 años los trabajadores, pues los ingenieros, el cuerpo de ingenieros de Roma, pues eran unos buenos
previsores para el mantenimiento de las calzadas, que eran muy importantes para mantener fundamentalmente los ejércitos y la economía de Roma. Bueno, pues ahí tenemos el desgaste de estas piedras a fuerza de pasar carruajes. Ahí es la marca de la rueda. Las ruedas que habrán pasado por aquí, para arriba y para abajo, para desgastar la piedra esta tan dura, ¿verdad? Miles de ruedas. Piensa que igual estamos hablando de 1000 y pico años, 1500 años, aunque hayan pasado 5000 carros por año. ¿Cuántos salen? 100.000 carros, 100.000 carros desgastando uno y otro, además con humedad y todo eso, pues lógicamente tú calculas esto, y esto pues que hace ya 300 años que no, sino en muchos casos pues habría llegado hasta partir la propia piedra. Mira cómo está todo ahí marcado por el medio. El del medio es por donde bajaba el agua. Procuraban construir un poco yendo hacia el medio, para que luego las aguas en algunos sitios buscaban una salida hacia la caída, hacia la zona. Manuel, te voy a hacer una pregunta. ¿Los carros que los harían todos de la misma anchura para que las ruedas no cambiaran el...? Sí, bueno, la fabricación de carros o la construcción de carros, pues lógicamente no era como los de ahora, Los carros eran de madera, prácticamente no llevaban metal, las ruedas eran de madera, no tenían los carros no llevaban esa protección metálica que tienen ahora. Los frenos, yo no lo sé, los frenos posiblemente frenarían con galga. La galga es una madera que se engancha con unas cuerdas y se tensa, y es la que hace frenar al eje de la rueda. Yo creo que frenaban así, y eso se ha estado conservando en este valle durante cientos de años, frenar con galgas. Eso yo creo que lo trajeron los romanos. Los romanos, pues hablando de los romanos, no solamente trajeron la ingeniería, sino, por ejemplo, en la península el arado romano. Todavía hay muchas casas donde se conserva el arado romano, con el que la gente ara los campos, saca las patatas, etcétera, y le conocemos por arado romano. Yo creo que aparte del idioma en el que nos estamos comunicando, nos han dejado muchas cosas, los romanos, muchas cosas, y lo más importante de luego es el idioma. Pero en cuanto está enfermaba, ¿no? Igual claro, un simple catarro. Con un golpe en una pena, se le gangrenaba, el tío morir. Exactamente, No había más. no había más. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño riachuelo, que sus aguas vienen a la calzada. Vamos a ver, José Manuel, qué es lo que nos cuenta. Pues en las calzadas, para evitar que la erosión del agua se llevase las calzadas por delante, las piedras en este caso, pues aquí había un riachuelo, un regato que venía de ahí arriba, y entonces un poquito más abajo, porque si lo hacen justo enfrente, se lo lleva todo, le han dado un poco de cauce, y aquí han traído un sangradero que, como vemos, pues es que está perfecto. Es decir, es una obra de ingeniería, de cantería. Esto es una cantería, no es una obra de ingeniería de alto nivel, por supuesto, pero sí es alto el nivel de mantenimiento que ha conseguido. Estamos hablando de que esto, pues si lo hicieron los romanos, pues tiene 1800 años y ahí sigue funcionando. Todavía esto nos demuestra, y es curioso cómo la parte que posterior a este sangradero se conserva perfectamente, porque al estar este sangradero aquí ha impedido que todas estas piedras que se mantienen intactas se las haya llevado el agua. En este sangradero. Claro, ahí está, perfecto. Y esto viene, y esto saldría por ahí o por ahí, ¿no? Depende. Sí, sí. Y estas losas, las que estás pisando, tan grandes en el margen izquierdo de la carretera, ¿qué están? ¿Para sujetar el...? Estas losas, se hacía, la calzada romana se hacía una cavidad en el medio, se limpiaba un poco el suelo, se ponía justo en la parte de la calzada que estaba contra la pendiente, se ponían las grandes losas para aguantar más el terreno, y aquí dentro se iba rellenando, primero de una piedra más grande, una piedra gorda, luego de cascote, piedra fina, arena, etcétera, y luego ya encima se ponían las losas para que los carros y carretas y a pie. Normalmente esta calzada romana, yo creo que aquí se funcionaría más a pie que en carro o carreta, pero desde luego posteriormente se habrá usado de todo. ¿Cómo manejarían estas losas tan grandísimas? Pues esta losa, que yo creo que esta losa puede pesar 3 o 4.000 kilos perfectamente. No sabemos el grosor, tiene que ser un grosor
amplio, porque si no ya se lo habría llevado el agua, pero seguramente que serían con barras. Estas losas provendrían de todos, de aquí mismo, excavarían de todos estos sitios, lógicamente, donde vemos que aquí hay un espacio, cavarían, sacarían losas y lo harían esto. Yo supongo que pues a base de peso y fuerza humana y fuerza animal, lógicamente. La calzada. Lo Sí, que aunque se lleve costaría por un medio. montón de vidas. Nada, eso no importaba, no pero- importaba, no importaba. Gente lo que sobraba entonces. O sea, que alguno diría para acá haber nacido. Pues, hombre, no creo que las preguntas que nos hacemos hoy no se las harían. Esto sí no tiene nada que ver. Es que esto seguramente tiene que ver con estas fincas. Aquí ya, esto eran praos, ya estamos llegando a Media Concha y aquí había praos y posteriormente, pues con el abandono de estos pueblos, lo que ha hecho la gente es plantar, buscar otra forma de riqueza que no sea la ganadera y han buscado la riqueza forestal. Ya la finca plantó al final. Esto era, sí, yo además creo que lo he visto. José Manuel. Pues esta ermita y esta sacristía y tal, bueno, lo que queda de ella. Yo sé que aquí se celebraba la romería de San Benito, que pues, venía la gente de Piedeconcha, de Bárcena, de Pujayo, de Pesquera. Bueno, perdona, José Manuel, que te interrumpa. No hemos dicho que estamos en Mediaconcha. Estamos en Mediaconcha. Hemos Hemos cambiado de pueblo tras un precioso viaje, tranquilo y disfrutando de la naturaleza. Estamos ahora en Mediaconcha, que es la mitad de camino entre Somaconcha y Piedeconcha. Mediaconcha, pues veremos algunas casas más. Esta era la iglesia del pueblo, la iglesia, lo que se llamaba iglesia, una ermita. Pues bueno, esta ermita no hace muchos años, todavía estaba bien conservada, decentemente conservada, y menos mal pues que no se han llevado las piedras, que por lo menos esas piedras nos dicen que esto fue en su tiempo una iglesia. Aquí se hacía la romería de San Benito, pues venía gente, yo no he visto nunca aquí misa, no he estado nunca en esa fiesta, pero es una pena. Este es el patrimonio cultural de Cantabria en este caso y del Valle de Iguña, pues que se está deteriorando. Nos hacías un comentario antes fuera de cámara de que Somaconcha, Mediaconcha y Piedeconcha pertenecen a tres Sí. municipios diferentes. Hay una peculiaridad producida, bueno, pues con los principios de la Reconquista, seguramente. El pueblo de arriba, Somaconcha, pertenece a Pesquera. Este pueblo, Mediaconcha, pertenece a Molledo y es un enclave que está situado dentro del Ayuntamiento de Bárcena. Ajá. En España hay otros sitios parecidos, como el Condado de Treviño o en algunos otros lugares. Aquí en Cantabria, yo creo que con la provincia de Burgos también hay algún sitio que está dentro de Cantabria, pero pertenece a Burgos. Y esto es otro ayuntamiento, Molledo, y luego vamos a bajar al otro pueblo, que es Piedeconcha, que pertenece al Ayuntamiento de Bárcena de Piedeconcha. Tres ayuntamientos distintos, con alguna manera, cuando uno ve el plano, pues realmente ve la singularidad de estos sitios. Bueno, pues ahora vamos a ver el pueblo. No está despoblado, pero cerca. Yo creo que en el invierno estará. Vamos a atravesarlo, a coger unas imágenes. Yo sé que al final del pueblo, José Manuel, hay un bebedero, un abrevadero del ganado muy, muy grande, encachado toda la parte frontal. Sí. Si sabes algo de él, nos haces un comentario. Y una fuente. Bueno, pues aquí tenemos ya las primeras casas, que aunque José Manuel nos comenta que es un pueblo despoblado, sí que vemos las casas cuidadas con flores, lo que indica que alguien de vez en cuando sí que viene a él. Tenemos que la calzada romana le atraviesa, pasa por el centro de él. Ahí la tenemos. Ahí tenemos parte de la calzada romana, justo por el centro de este pueblo de Mediaconcha. José Manuel. Sí. Bueno, pues que este pueblo ahora mismo es un pueblo abandonado, es un pueblo perdido aquí en la montaña. Sí, aunque están las casas arregladas, pues se puede comprobar que no vive nadie. Me imagino que vendrá alguien. Pero que en la época de cuando esta calzada romana estaba en pleno apogeo, sí. Este era un pueblo importante porque la calzada lo atravesaba. Claro, era un pueblo, además que era un pueblo de paso, donde yo creo haber oído que incluso en años había no una tienda en sí, sino era un lugar donde se podían comprar y algunas cosas, algunos productos. Hombre, si te pone uno a contar las casas más lo que se haya caído por aquí, que yo creo que hay algo tal, pues pueden salir igual
8, 10, 12 casas habitables. Aquí mismo vemos esta casa que está en perfectas condiciones. Aquella otra incluso está muy bien arreglada, manteniendo la línea tradicional de esta zona. Aquella otra también está bien arreglada. Bueno, vemos cómo más o menos se han ido guardando, incluso aquella tiene un escudo de la familia, labrado en la época, no de los que se ponen ahora. Y luego, bueno, vemos aquí ya, justo aquí ya está, no hay más, este sería el núcleo del pueblo, Mediaconcha, aquí detrás de estas casas, ahí a la entrada hay otra, con esta cuadra que hay aquí, y realmente eso es lo que hay, no hay más. Esta es la única casa nueva, pero esta casa nueva tendrá 70, 80 años, esta que hay aquí, que es aquí donde durante tiempo se ha venido alguien, donde más venía gente en el verano era aquí. Esta fuente está intacta, vamos, tiene algunos arreglos, algunas recomposiciones. El grifo, lógicamente, esto era un caño de antes, un tubo que venía al agua, pero esto supongo que, a ver si tiene agua. Pues no tiene agua, gente lo que le ha ido encachando. Qué pena de sitio, ¿verdad? Un pueblo aquí que tenía una pila de casa. La gente viene en coche, ya. Claro. Vienen a lavar. Bien, aquí estamos en el lavadero bebedero de Mediaconcha. Posiblemente no habría agua arriba, si no, no tiene sentido un bebedero tan grande. El agua venía por aquí, aquí venía todo el ganado, como vemos el suelo está todo totalmente empedrado. Ahí está el lavadero, que es donde las señoras me imagino que bajarían desde Mediaconcha a lavar la ropa. Todo esto, pues bueno, la verdad que está en un lamentable estado. No me explico cómo las autoridades no tienen, con un mínimo esfuerzo, esto no creo que tenga más de 3 días de trabajo de una pequeña cuadrilla, limpiar esto y hacerlo una vez al año para mantener un poco y la ilusión de la gente que viene a hacer el recorrido. La gente que viene a hacer el recorrido pues le gusta ver sitios distintos y este podría ser un sitio distinto puesto que es un bebedero enorme. Este bebedero puede tener perfectamente 20 metros de largo. No creo que haya muchos bebederos en ningún sitio con una longitud de 20 metros para el ganado, lo cual pues nos habla también con el suelo, un gran espacio todo lleno de piedra, bien empedrado. Nos habla quizá de la cantidad de cabezas de ganado que había por esta zona. Pues aquí tenemos este bebedero que nos contaba José Manuel, efectivamente inmenso. Ahí tenemos una de las entradas del agua. Al mismo pie de esta calzada romana. Y ahí tenemos a nuestros compañeros protegidos bajo esas ramas de avellano, porque se ha metido el rocío bastante fuerte y nos va a estropear el final de la ruta. Bueno, pues hemos llegado ya al final del camino. Estamos en Piedeconcha, como decíamos al principio, Soma Concha, Media Concha, y estamos al pie de esta zona que le llamaban Concha, Piedeconcha. Vemos, estamos aquí también al pie de un rollo, que es el lugar pues donde se hacía justicia. El rollo es la piedra que tienes junto a ti. Exactamente, el rollo, además el rollo de redondo, etcétera, era eso, lo había en España, era el lugar donde podían dar justicia a los reos. No en todos los sitios se podía hacer, esto era un privilegio donde se hacía, no en todos los sitios, eran villas, las villas era donde se podría ejercer la justicia y aquí pues se les castigaba. A muerte no, a muerte normalmente se hacía en otros sitios. Aquí se les castigaba, generalmente pues también era pues para un poco para escarnio público, ¿no? Que se supiese que aquel que había hecho algo mal tenía que penar por sus males. Bueno, vemos ahí al final, es una vista muy bonita de este pueblo de Piedeconcha, es un pueblo muy bonito, construido en torno a la carretera que va desde Bárcena de Piedeconcha hasta Pujayo. Bueno, lo único que puedo decir es que recomiendo a todo el mundo que cuando tengan un día libre de los veranos, o la primavera, o el otoño, que aquí suele ser muy seco, vengan a hacer la calzada romana y el camino real. Pues tienen muchas formas de hacerle, pueden subir por el camino real, dirigirse hacia Pesquera y hacer la calzada, pueden subir en tren hasta Pesquera, el tren desde Bárcena hasta Pesquera y luego bajar, pueden subir y bajar por la calzada. Yo creo que es un recorrido, además es cómodo, es fácil, sencillo, no tiene gran dificultad, se puede hacer con niños,
Es decir, es un viaje, un recorrido para disfrutar y que incluso pues para conocer un poco nuestra historia, la de Cantabria de hace 1800 años y la de la nueva Cantabria que surge a partir de la construcción de las carreteras, caminos de ferrocarril, etcétera, etcétera. Pues nada, espero que les haya gustado. Bueno, pues nada, estuvo a punto de pillarnos el agua, pero tuvimos la suerte de que ya era muy próximo al último de estos pueblos, a Piedeconcha. La verdad que creo que mejor explicado todo este recorrido, imposible. Hemos llevado con nosotros a esta persona que lo conocía como nadie, el José Manuel Calleja. Nos ha ido informando paso a paso de cómo se elaboraban los puentes, los rellenos de las carreteras, en fin, todo. El recorrido impresionante de bonito y con mucha cultura. Seguiremos buscando porque aún nos quedan por ahí muchos rincones parecidos a este que tenemos en Bárcena de Piedeconcha, que tienen cantidad de atractivo, que tienen cantidad de historia. Así que no nos pierdan y hasta entonces. Arriba en la ermita, al amanecer, el día del santo allí te veré. Arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno he querido he desalada, a ti te quiero. A ti te quiero, niña, a ti te quiero. Amores he tenido